Buenas tardes, doctor Bosch. No sé, ¿nos está escuchando ahora? Sí, sí, yo les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, ahora lo estamos escuchando perfecto. Bien, fantástico. Bueno, es un gusto para nosotros tenerlo presente de alguna manera acá. Bueno, y voy a aprovechar a presentarlo. El doctor Francesc Bosch es actualmente el director del Departamento de Hematología de la Universidad de Vall-d'Hebron de Barcelona desde septiembre de 2009. Es responsable en España del programa de estudio y tratamiento para la leucemia linfoide crónica y otros síndromes linfoproliferativos del grupo PTEMA y es Sherman del grupo español de SLL. Bueno, es miembro de numerosos grupos de estudio de síndromes linfoproliferativos y de sociedades, la europea, la americana, etcétera, y tiene muchísimas publicaciones en este campo, así que realmente vamos a poder aprender mucho de su presentación. Así que le damos la bienvenida y bueno, el doctor nos va a hablar sobre su experiencia en el estudio Green. Muchas gracias. Gracias, doctora Guillermo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan ahora? Sí, lo estamos escuchando. Hay un pequeñísimo problema sobre el por dónde está saliendo el audio. Un segundo. Que nuestro asistente. Un segundito. A ver ahora, doctor. Sí, hola. Está perfecto. Ahora sí. Gracias. Doctora Guillermo, muchas gracias por su presentación. Es un placer poderles dar una charla a distancia. Ahora comentábamos que tiene ventajas e inconvenientes. De momento solo veo inconvenientes. Me gusta estar en los sitios y ver la gente. Igual hay alguien de la audiencia que se duerme y no lo veo y no lo puedo identificar. Voy a empezar la charla hablando de, y me sabe mal porque igual hay un poco de overlapping con la anterior presentación, voy a hablar del estudio Green, pero para hablar del estudio Green tengo que hablar de obinutuzumab y después contestaré algunas de las preguntas que ustedes han hecho al doctor Muxi anteriormente. El tratamiento estándar de la leucemia linfática crónica es el FCR. FCR consigue, como ven en este resumen, una tasa de respuestas completas del 40 al 77% y una progression-free survival que depende de los estudios, es un fase 2 o un fase 3 que va entre 50 y 80 meses. Es decir, es el tratamiento en estos momentos ideal para aquellos pacientes que se considera que pueden tolerar este tratamiento. Esta es una de las curvas de larga experiencia con el tratamiento con FCR, en la que pueden ver en el eje de las X, estamos hablando prácticamente de 14-15 años, pueden ver que hay un grupo de pacientes con la Progression Free Survival, a ver si el puntero funciona. Este grupo de pacientes con una Progression Free Survival que parece un plató. Esto es la experiencia de MD Anderson. Ya saben que en MD Anderson siempre consiguen un plató de supervivencia en todas las cosas, pero realmente hay un grupo de pacientes que a los 15 años, estamos hablando de un 40% de pacientes tratados con FCR a los 15 años, realmente no progresan de su enfermedad. Entonces, FCR, por tanto, se considera el tratamiento estándar. ¿Qué pacientes son los que se benefician más del FCR? Pues aquí tienen una tabla con los biomarcadores más importantes que predicen la respuesta al tratamiento con FCR. Tienen aquí, sobre todo los dos más importantes, como ya se ha comentado en la anterior charla, es el estado mutacional y la alteración de 17P. Los mutados de P53 o de elección de 17P van muy mal, como pueden ver en esta gráfica de aquí. Los pacientes no responden al tratamiento y si responden lo hacen de manera poco profunda y recaen rápidamente. ¿Qué pacientes realmente constituyen aquel plató de Progression Free Survival que hemos visto antes, el plató de Houston? Pues este plató está constituido sobre todo los pacientes que tienen mutación del gen de las inmunoglobulinas. Estos son los pacientes que se benefician del tratamiento con FCR. Entonces, por tanto, FCR, tratamiento estándar. El otro inconveniente del FCR es su toxicidad.
Entonces, FCR produce una tercera parte de citopenias grado 3-4, o sea, citopenias importantes, y además un 15% de los pacientes, los que hayáis usado este tratamiento lo sabéis, un 15% de los pacientes tienen citopenias prolongadas a los 12 meses. Además es inmunosupresor, entonces se recomienda dar, yo creo que ustedes usan Bactrim, se recomienda dar Bactrim hasta un año de acabado el tratamiento con FCR, porque últimamente se están describiendo reactivaciones de neumocistis girovechi hasta un año de este tratamiento. Y el otro factor de toxicidad es la edad y la función renal. Esto no nos cansamos de insistir. Ustedes, antes de dar un tratamiento con fludarabina, tienen que verificar el clearance de creatinina, no solo el nivel de creatinina, sino también el clearance, porque se puede llevar sorpresas. Hay muchos pacientes con un nivel de creatinina normal, pero que tienen un clearance de creatinina que es claramente insuficiencia. Entonces, fludarabina tiene un metabolismo renal y en aquellos pacientes con un clearance de creatinina inferior a 70 mililitros por minuto van a desarrollar toxicidad, sobre todo hematológica. Esto además se añade que los pacientes con la edad, aparte de tener deteriorada la función renal, tienen un deficiente funcionamiento de las stem cells, tienen los telómeros, las telomeras más cortas, tienen un problema de homing con las stem cells, es decir, con la edad la quimioterapia se tolera peor y uno de los efectos o una de las consecuencias es precisamente la función renal. Por tanto, tenemos FCR, fantástico tratamiento, no funciona para todo el mundo y además a partir de ciertas enfermedades o comorbilidades o edades es un tratamiento que no se tolera bien. Por tanto, ¿qué hemos de hacer para convertir esta curva de supervivencia en la curva en rojo? ¿Qué hemos de hacer para convertir esa curva de supervivencia en lo que sería una pendiente normal para la población de edad y sexo que se diagnostica de leucemia linfática crónica? El concepto que intentamos implementar es el de la selección. Ustedes tienen que seleccionar a los pacientes en base a su estado de fitness, su estado de morbilidad, y tienen que seleccionar a los pacientes en base a su biología. Por tanto, antes de empezar cualquier tratamiento, de alguna manera tienen que verificar cómo está el paciente, cuál es su edad, cuál es su clearance de creatinina, y además tienen que verificar obligatoriamente cuál es el estado de la delección de 17P por FISH, y idealmente también añadir secuenciación para verificar si P53 está mutado. Y con estas armas ya empezamos a seleccionar. En todas las enfermedades cada vez intentamos seleccionar a todos los pacientes, no vale el café para todos, sino que hay que seleccionar a los enfermos en base a sus problemas, tanto de fitness como de biología. Entonces, esta gráfica ya se ha enseñado. Los estudios aleatorizados más importantes que usan FCR tienen una mediana de edad que va de 57 a 62 años, es decir, esto no refleja la población general de los pacientes con leucemia linfática crónica, es lo que los estadísticos llaman que estos estudios tienen poca validez externa, es decir, la muestra donde se hace el estudio no representa la muestra general de la población. Todos los pacientes tenían un clearance de creatinina superior a 70 mililitros por minuto y el CIRS además era muy bajo, es decir, el número de comorbilidades es baja. Es decir, estos pacientes estaban claramente seleccionados para mostrar beneficio con el tratamiento con FCR. Y además la edad, ustedes pueden ver en esta gráfica, en el queso de color morado es el porcentaje de pacientes que tienen más de 75 años y además estos pacientes tienen un promedio de comorbilidades de 4, es decir, la población de leucemia linfática crónica es de edad avanzada y tiene comorbilidades como toca por su edad. ¿Qué llamamos un paciente unfit? Es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Los Estados Unidos consideran para el fitness solo la edad. En Europa se usan escalas de comorbilidad. La función renal ya hemos comentado que es muy importante. Después, si acaso tenemos más tiempo de contestar preguntas, hablaremos de ventajas y desventajas que tiene la escala del CIRS. Entonces, en esta gráfica tenemos a los pacientes FIT, que les damos FCR, y cómo podemos tratar a los pacientes que realmente no pueden tolerar ese tratamiento, ya sea por edad
por función renal, por comorbilidades. Entonces, las opciones son estos estudios. Aquí tienen un resumen de los estudios más importantes dedicados al tratamiento de la LLC de los pacientes con edad avanzada y o con comorbilidades. La mayoría de los estudios son alemanes. El primero es el CLL5, que compara cloramucil contra fludarabina. Después está el estudio inglés de Peter Hillman, en que se compara rituximab cloramucil, y los dos estudios publicados en este último año, que son el CLL11 y el Complement 1, que son dos estudios que usan o ensayan la actividad de cloramucil con nuevos anticuerpos monoclonales. ¿Cómo es el obinutuzumab? ¿Qué tiene de especial este anticuerpo? Este anticuerpo fue sintetizado o modificado biológicamente por Pablo Umaña. Pablo Umaña es de Costa Rica. Hay que decir que Pablo Umaña ha cumplido el sueño de todos los biotecnólogos, en el sentido de que cogió un anticuerpo monoclonal, lo modificó y lo vendió a Roche. Entonces, Pablo Umaña en estos momentos está todavía trabajando en Suiza, pero no lo necesita, tiene una cadena de hoteles en Costa Rica, o sea que ha conseguido realmente el sueño de toda pequeña biotech, que es vender su producto a una grande. Entonces, Pablo Umaña hizo dos modificaciones del anticuerpo anti-CD20. En primer lugar, hizo lo que se llama la glicoingeniería, que fue sacar una fucosa del fragmento FC de la molécula, y después modificó el ángulo de unión del anticuerpo CD20 contra el epítopo. Entonces, ahora verán qué consecuencias tiene estas modificaciones. En primer lugar, el cambio del ángulo de unión. En rituximab, realmente el ángulo de unión es de unos 30 grados, entonces esto lo alinea en el obinutuzumab. Esto conduce a una diferente unión en el epítopo. Tienen que saber que el CD20, que es estas bolitas rojas, forma tetrámeros en la membrana celular. Cuando rituximab se une al CD20, lo que hace es atraer a estos tetrámeros a través del movimiento de los lipid rafts. Entonces se une el anticuerpo y, como ven, se une en intertetrámeros, es decir, un brazo del anticuerpo se une a un tetrámero y el otro brazo se une al otro tetrámero. Entonces se produce un acúmulo de los antígenos CD20 gracias a la unión del rituximab. Esto es el efecto de un tipo 1. ¿Qué produce esto? Pues cuando los dos fragmentos FC están cerca uno del otro, lo que sucede es que se activa el complemento. Entonces se hacen agujeros en la membrana, se internaliza el CD20 y además la célula se muere por actividad del complemento. Y esto no sucede con obinutuzumab. Con obinutuzumab se une únicamente en un tetrámero, o sea, es la unión intratetrámero. No hay activación del complemento. Por tanto, tenemos ya dos diferentes mecanismos de acción. Por un lado, vemos activación del complemento, internalización del antígeno. En cambio, con obinutuzumab el antígeno permanece expuesto, lo que hace que sea necesario menos anticuerpo monoclonal para que se produzca la unión y la muerte celular. El otro efecto es que obinutuzumab produce muerte celular directa. Se cree que no es por apoptosis, sino que es por generación de radicales de oxígeno. No tengo feedback de la audiencia. ¿Pueden levantar la mano si me oyen? Vale, perfecto. Gracias. Es que estoy hablando conmigo mismo, entonces es un poco raro. Entonces, aquí pueden ver activación de radicales de oxígeno. Se produce muerte celular no dependiente de mitocondrias, no es una muerte celular apoptótica, sino lo que se produce es una destrucción de lisosomas y liberación de catepsinas. Esto no está realmente bien comprobado, pero es la hipótesis más verosímil de la acción de obinutuzumab. Por tanto, el tercer efecto es la glicosilación del fragmento FC. Al glicosilar el fragmento FC, la unión a las células efectoras, que son los macrófagos y las células NK, que se van a encargar de la fagocitosis de la célula, es mucho más intensa. Aquí tienen, en la gráfica de arriba, tienen la unión
en este experimento pueden ver que obinutuzumab tiene mucha más muerte dependiente de anticuerpos, es decir, de ADCC, que rituximab y ofatumumab. Y esto es debido al cambio del fragmento FC. Cuando esto lo trasladamos a modelos ex vivo con animales, a modelos de animales, vemos que la reducción de tumor, esto es tamaño de tumor con un anticuerpo monoclonal, vemos que con obinutuzumab la reducción del tamaño tumoral es mucho más intensa que con rituximab. Es decir, desde el punto de vista ex vivo, en líneas celulares y en animales, obinutuzumab es mucho más activo y se cree que es debido a estas modificaciones tanto del ángulo de unión que induce muerte celular directa como de la unión al FC. Este es un resumen de los efectos que tiene el tipo 1, que lo que hace es colocalizar repeat RAFs, activa complemento, tiene una buena activación dependiente de fagocitosis, pero el tipo 2 no activa el complemento, lo que hace que la acción del monoclonal sea independiente del estado inmunitario del paciente, induce muerte celular directa, que el rituximab no lo hace, y además produce pues muerte celular dependiente del anticuerpo. Muy bien, con todo esto, la diapositiva ha quedado un poco mal, por lo que veo aquí. El grupo alemán, bueno, en realidad es un estudio internacional, el segundo reclutador del estudio es España, con más de 120 pacientes. Se llevó a cabo este estudio que se compara G-clorambucil contra rituximab clorambucil en un conjunto de estados o de diferentes comparaciones. La comparación para nosotros más interesante es el Stage 2, en que se compara obinutuzumab contra rituximab. Esta es la que voy a focalizarme. Lo primero que quiero llamar la atención cuando se mira la gráfica de las características de los pacientes es la mediana de edad. Aquí pueden ver que la serie tiene 73-74 años de mediana de edad. Esto sí tiene validez externa desde el punto de vista estadístico porque está reflejando lo que vemos en la práctica clínica. Son pacientes de edad avanzada, 75% de ellos con más de 6 comorbilidades, 60 y pico % de ellos con insuficiencia renal, con un clearance de creatinina que no les hacía candidatos a recibir el tratamiento con fludarabina. En cuanto a estadios clínicos, es lo estándar, un 20%, siempre, en todos los estudios siempre hay estadios iniciales con necesidad de tratamiento, predominio de no mutaciones del gen de las inmunoglobulinas, es decir, una serie de pacientes que necesitan tratamiento, bajo porcentaje de pacientes con alteraciones de 17P, solo un 7%, esto es típico de los pacientes que no han recibido tratamiento previo. Ese porcentaje de delección de 17P puede llegar hasta un 50% en pacientes que son refractarios al tratamiento, pero en primera línea un 7% es lo habitual. ¿Cuáles son las comorbilidades más importantes que tenía la serie? Pues las que imaginamos, comorbilidades vasculares, alteraciones cardíacas, hipertensión, después problemas respiratorios, el tabaco paga su peaje. Estas son las comorbilidades que se asocian más a nuestros pacientes de edad avanzada. Y esto es un resumen de las comorbilidades. Como pueden ver, pues hay un porcentaje de pacientes que tienen las dos, muchas comorbilidades, 40% que tienen comorbilidades, además insuficiencia renal. En los dos brazos son prácticamente iguales. Entonces, tolerancia al tratamiento. Aquí pueden ver que un 89% de los pacientes acaban el tratamiento con rituximab, mientras que un 81% acaban el tratamiento con obinutuzumab. Y esto es debido a que hay un porcentaje de pacientes, aquí pueden ver, un porcentaje de pacientes que se cae, un porcentaje de pacientes que no tolera el primer tratamiento. Y esto es debido a las reacciones infusionales a las cuales dedicaré un apartado de mi charla. Y esta es la Progression-Free Survival. Tengo que decir que he hecho un poco de trampa. Esta es la Progression-Free Survival del póster que se va a presentar en ASH este año. Es decir, teóricamente no está permitido enseñar imágenes, pero queda entre nosotros, somos latinos y siempre hacemos estas cosas, que es enseñar. Este es el póster que no es una comunicación oral, es el segundo update que se hace que lo presenta, lo cuelga Valentín Guede. Y aquí pueden ver que la Progression-Free Survival se mantiene en 28 meses con obinutuzumab clorambucil contra 15 meses rituximab clorambucil con una hazard ratio de 0,46. Es decir,
diferencia significativa muy importante. Quizás me gusta más esta segunda gráfica, que es el tiempo hasta el siguiente tratamiento, porque uno dice, bueno, una progressive survival de 28 meses, vale, pero el tiempo hasta el segundo tratamiento yo creo que es más, la gente lo entiende más. Entonces pueden ver que en pacientes que reciben obinutuzumab el tiempo hasta el segundo tratamiento es de 50 meses, es superior a 4 años. Yo creo que es un dato muy interesante porque son pacientes de 70 a 75 años que pueden estar más de 4 años sin necesitar un segundo tratamiento. Yo creo que es un dato potente que va a favor de obinutuzumab. Ustedes dirán, bueno, 70 años ya son mayores, pero la esperanza de vida en España y en su país también, que lo estaba mirando, una mujer de 70 años tiene esperanza de vida entre 15 y 18 años. Los hombres nos morimos antes porque somos los fuertes, ¿no? Pero las mujeres realmente fallecen antes, fallecen mucho más tarde, tienen 15 años de expectativa de vida y la edad de estos pacientes teóricamente tienen 15 años de expectativa de vida. Si pueden estar casi 5 años sin necesitar un segundo tratamiento, pues yo creo que es un dato muy, muy interesante. Esto es un forest plot que a mí me sale en negro, yo creo que debe salir negro también. Me parece que ya has enseñado sobre las categorías sobre las que se beneficia obinutuzumab y se benefician todas menos en P53. Aquí no se puede ver, pero yo creo que ya, cuando he estado atendiendo a la otra charla, yo creo que han enseñado esta gráfica ya. Entonces, obinutuzumab es beneficioso en todas las categorías menos en la de P53. Es decir, pacientes con P53 no tienen que recibir este tratamiento. Y la gran sorpresa nuestra, que no lo esperábamos, es el beneficio en respuesta completa. Un 20% de pacientes alcanzan la respuesta completa frente a un 7% en la rama de rituximab. Entonces, esto ya es una sorpresa. Un 20% usando clorambucil y un anticuerpo monoclonal me parece un dato muy, muy, muy interesante. Más interesante es la enfermedad residual. Esto sí que es sorprendente, no lo esperábamos. Hay un 20% de pacientes que alcanzan enfermedad residual negativa en médula ósea y un 38, casi un 50% en sangre periférica. Y estos datos son muy buenos, son muy sorprendentes porque pueden ver, por ejemplo, la experiencia que teníamos con anticuerpo monoclonal y clorambucil era que prácticamente ningún paciente alcanzaba la enfermedad residual negativa. Eso está medido por citometría de flujo de 4 colores. Entonces, desde hace muchos años, cuando era joven, ya publicamos en el 2002 que la enfermedad residual negativa se asocia a una mejor supervivencia. Esto eran pacientes tratados con FCM y esto se ha ido reproduciendo. En estos momentos hay más de 25 estudios que explican que alcanzar una enfermedad residual negativa beneficia en la Progression Free Survival y en la Overall Survival, y además esto es independiente del tipo de tratamiento. Lo importante es alcanzar una enfermedad residual negativa. Estos son los datos del CLL8, comparación de FC contra FCR, y da igual tu Progression Free Survival si alcanzas la enfermedad residual negativa, ya sea con FC o con FCR. Tu evolución es la misma. Lo importante es poder alcanzar esta enfermedad residual negativa. Entonces, claro, para estos pacientes esto es lo que los beneficia, este porcentaje de pacientes que alcanza una buena enfermedad residual negativa. Y esta es la actualización también robada del póster que se presenta en ASH este año, en que pueden ver la comparación de supervivencia de G-clorambucil contra rituximab clorambucil. No es significativa, la P es 0,09. Hay un beneficio en la supervivencia global con obinutuzumab, pero hay que decir, y si tenemos más tiempo ya lo podemos discutir, desde el punto de vista estadístico, el número de pacientes no es suficiente para demostrar el beneficio de la supervivencia. Yo creo que muchos pacientes ya están en la parte final de la curva. No creo que con más seguimiento esto vaya a cambiar. Seguramente con más pacientes esta diferencia hubiera sido significativa, pero realmente no era el objetivo del estudio. Muy bien, entonces pasamos a la toxicidad, de la cual ya hablaremos. La toxicidad más importante es tanto la hematológica, hay una neutropenia, pero hay que decir que estas neutropenias son neutropenias no típicas de una quimioterapia, sino que son neutropenias con una evolución
muy rápida, de tal manera que se recuperan rápidamente los pacientes, y esto es debido a la absorción que hace el fragmento FC del anticuerpo monoclonal con los neutrófilos, con el receptor FCR3 gamma beta. Entonces, estos pacientes hacen una absorción de los neutrófilos y es una neutropenia, digamos, ficticia que se recupera rápidamente, y como pueden ver, la tasa de infecciones no se correlaciona con el grado de neutropenia que sufren los pacientes. Lo más llamativo son las reacciones infusionales del 20%, grado 3-4, que aparecen con obinutuzumab comparados con un 4% en la cohorte de pacientes con rituximab. Y dedicamos un apartado específico a ello. Por tanto, las conclusiones de este estudio, que es muy interesante, publicado en New England, como toca, es que este nuevo anticuerpo monoclonal tipo 2 demuestra in vitro una mayor actividad, muerte celular directa, más fagocitosis, y en vivo induce una tasa de respuestas completas con enfermedad residual negativa y una progression-free survival, y además consolida, como ya se ha comentado en la discusión, consolida el concepto de seleccionar a los pacientes en función de las comorbilidades, aquella gráfica que les he enseñado al principio. Hemos de seleccionar a los pacientes y estos pacientes se pueden beneficiar de un fantástico tratamiento. Hasta ahora solo teníamos el clorambucil y ahora podemos combinar el clorambucil con un anticuerpo monoclonal y beneficiarse con una progression free survival muy prolongada. Un estudio muy interesante y, como he dicho, tiene mucha validez externa al reflejar la población de pacientes que normalmente vemos en las consultas. ¿Qué hacemos con los pacientes? Bueno, los pacientes unfit, por tanto, tenemos clorambucil y nuevos anticuerpos monoclonales, anti-CD20. También está ofatumumab. He oído que aquí en Uruguay ustedes no disponen del anticuerpo monoclonal. Los resultados publicados son muy similares, en el Complement 1 son muy similares al CLL11, pero hay que decir que la tasa de comorbilidades es un poco diferente. Aunque la gráfica pone que el porcentaje de CIRS y la mediana de CIRS de los pacientes es similar al CLL11, en este estudio hay un poco de trampa, porque usan la LLC como una comorbilidad, y esto teóricamente no hay que hacerlo. Es decir, cuando uno cuenta comorbilidades, la LLC no se tiene que contar en esta escala, y ellos usan la LLC como comorbilidad, con lo cual la mediana de comorbilidades sale similar entre ofatumumab y obinutuzumab, y realmente las poblaciones son algo mejores en la rama, en el estudio de ofatumumab. ¿Qué hacemos con los pacientes que están en medio? ¿Cómo tratamos aquí estos pacientes que están fit, pero no tan fit? O sea, es una gradación, una zona gris. Estos pacientes, por ejemplo, pacientes de 65 o 70 años que no tienen comorbilidades, que no tienen alteraciones de la función renal, que se pueden beneficiar de un tratamiento un poco más intensivo que la clorambucil con un anticuerpo monoclonal. Entonces, está el CLL10, que ya lo conocen. Esta es la presentación de este último ASH, desde el ASH del 2014, presentado por Bárbara Hijos. Se compara FCR contra VENDA-R. Esto quiero resaltar que estos son pacientes fit. Bendamustina es una quimioterapia. En este estudio no se incluían pacientes con insuficiencia renal, no se incluían pacientes con comorbilidades, porque precisamente una de las ramas que estamos evaluando es el FCR. Entonces, se han ido las gráficas, lo siento. Estos son ley de Murphy número 1. ¿Ustedes ven las gráficas? ¿No? Vale. Pues FCR, me sabe mal, no puedo hacer nada ahora. FCR es superior a VENDA-R en tasa de respuestas, en tasa de enfermedad residual negativa, tanto en médula ósea como en sangre periférica. Estas sí se ven. Entonces, como VENDA-R quedaba mal y los alemanes tienen mucho cariño a la bendamustina rituximab porque es un producto alemán de la Europa del Este desde hace 25 o 30 años que lo tienen allí. Entonces lo que hicieron fue torturar la estadística y comprobaron que los pacientes mayores de 65 años FCR era similar a VENDA-R. Entonces la recomendación del grupo alemán, que no es mala,
es que en pacientes mayores de 65 años sin comorbilidades, recuerdo que son pacientes con un CIRS bajo y con función renal normal, en pacientes sin comorbilidades a 65 o 70 años seguramente se benefician igual de Venda R que FCR, y esto es debido a la mayor toxicidad, sobre todo hematológica, que tiene FCR. Por tanto, este sería un poco el algoritmo de tratamiento que usamos en estos momentos en la mayoría de centros en Europa. Seleccionamos a los pacientes en función del riesgo biológico y de las comorbilidades. Los pacientes FIT, FCR, si son mayores de 65 años, pueden recibir Venda R a indicación de Venda o Fatumumab, por lo menos aquí en Europa, en esta población. Los pacientes ANFIT, pues una combinación de anticuerpo monoclonal con clorambucil, el más efectivo seguramente es obinutuzumab con clorambucil, y en pacientes de alto riesgo biológico, pacientes que son resistentes a FCR, pacientes que tienen alteraciones P53, ya tenemos aprobado, por lo menos aquí en Europa, ibrutinib y dedalisib con rituximab, y estos pacientes no han de recibir la quimioterapia estándar porque no van a responder a este tratamiento. Muy bien, pues ahora les hablo del estudio GREEN, que en realidad era el motivo de mi charla. Voy a beber un poco de agua. Estudio GREEN. Este es cómo se administra obinutuzumab. Eso está en la ficha técnica del fármaco. Obinutuzumab se administra en el día 1, se dan 100 miligramos, en el día 2 o en el día 1, si no ha habido reacción infusional, se dan los 900 miligramos estándar. El día 8 se da 1 gramo, el día 15 se da otro gramo y después los siguientes ciclos ya se da 1 gramo en cada ciclo. Este es el esquema y la razón de esta división en el día 1 y día 2 de 100-900 miligramos es la prevención de las reacciones infusionales que suceden con el esquema de obinutuzumab. ¿Cuál es el porcentaje de reacciones infusionales? Ya lo hemos visto en el CLL11, es un 21% de grado 3-4. En otros esquemas, Galton, pero la N es más pequeña, va de un 10 a un 30%, pero esto hay pocos pacientes. El estudio más numeroso es el CLL11, que incluye un 20% de reacciones infusionales grado 3-4. Entonces, ¿cómo fue la historia de este? El ensayo empezó muy a la alemana, es decir, los pacientes no recibían profilaxis para la reacción infusional, porque ellos pensaran que eran más fuertes y no era cierto. Realmente empezaron a presentar reacciones infusionales con el tratamiento y el estudio sufrió diferentes enmiendas. La primera de ellas fue en los pacientes que tenían linfocitos circulantes, dar premedicación con corticosteroides. Y hubo 4 enmiendas en todo el estudio, es decir, el porcentaje de reacciones infusionales incluye también pacientes que no realizaron profilaxis al inicio del estudio, es decir, un porcentaje que realmente no es real. Al final, además de la profilaxis, es cuando se recomendó dividir la dosis entre 100 y 900 miligramos y, como ha comentado también el doctor Mossi, evitar dar tratamiento antihipertensivo en el mismo día que se hace la infusión, porque una de las reacciones es la hipotensión. Entonces, en estos momentos hay un estudio que se llama GREEN. Este estudio pretende evaluar diferentes combinaciones de quimioterapia, ya sea en pacientes FIT o en pacientes UNFIT. En pacientes FIT se está testando obinutuzumab con FC, obinutuzumab Venda o obinutuzumab solo, y en pacientes UNFIT, vendamustina, clorambucil o monoterapia combinado con obinutuzumab. Es un estudio muy grande, de aproximadamente 1000 pacientes. Tengo la suerte de ser el investigador principal de este estudio. Y además, dentro de estos 1000 pacientes, se han hecho diferentes cohortes seleccionando pacientes FIT en primera línea, testando diferentes medidas para evitar la reacción infusional. La cohorte 1 se usa 25 miligramos el primer día, en el 175 el segundo día. En la cohorte 2 se da dexametasona 12 horas antes de la administración de obinutuzumab. Todo ello está destinado a reducir las reacciones infusionales. De hecho, la cohorte 3 es una mezcla de las dos medidas. Es decir, aparte de verificar
la respuesta al tratamiento se verifica la presencia o la disminución de las reacciones infusionales. Esta es la misma diapositiva. Estos datos los presenté en el workshop del LC de este año en Sydney, presentando los resultados de la cohorte 1 y de la cohorte 2 en cuanto a toxicidad, en cuanto a reacciones infusionales. Aquí tienen las características de la población global que se presentó con 770 pacientes. Destacar la media de 66 años, que es un poquito más baja de lo que vemos en la leucemia linfática crónica, el 20% habitual de estadios iniciales, pacientes, la mayoría estaban fit en este estudio y se consideraron fit cuando tenían un CIRS más bajo de 6 o tenían una función renal adecuada. La combinación de los dos hace que consideremos al paciente fit. Entonces, el tiempo de observación varía, pero está alrededor, tiempo de exposición al fármaco está alrededor de 20 meses. Hay que decir que la observación es corta porque la finalidad de analizar esto era ver las reacciones infusionales. Entonces, ¿cuál es la toxicidad global? Una vez más, en la población global del estudio, ya sea con FC o con venda, lo que se observa es neutropenia, un 35%, o sea, toxicidad hematológica y síndrome de lisis tumoral, sobre todo con la combinación bendamustina o vinotuzumab. 5% de casos de síndrome de lisis tumoral, lo que indica una fantástica actividad de esta combinación. Aquí tienen un resumen de la toxicidad grave, toxicidad grado 3-4, sobre todo neutropenia, fiebre neutropénica, síndrome de lisis tumoral. Estos son los serious adverse events, o sea, toxicidad 4 que se observan en toda la población general de 770 pacientes. Entonces, la cohorte, pues las poblaciones eran muy similares. La cohorte 1 con 238 pacientes. Esta es la cohorte que se da 25-975 miligramos. Cohorte 2, 194 pacientes. Es la que se le da dexametasona. Las poblaciones, una vez más, son muy similares con la misma medida de edad, etcétera, etcétera. No voy a entretenerme más en esto. Entonces, este es lo que pasa con las reacciones infusionales. Estamos con todos los grados, están en un 58-60% las dos cohortes, es decir, muy similares, dividiendo la dosis 25-975 o con dexametasona 20 miligramos antes de la infusión. Llama la atención, que es el dato interesante, es que únicamente hay un 10% de reacciones infusionales graves. Si ustedes recuerdan, en el CLL11 había un 20%, es decir, hemos reducido la tasa de reacciones infusionales con estas medidas a un 10%. ¿Cómo es este 10% de reacciones infusionales? Aquí tienen el detalle. No todas las reacciones infusionales son debidas a hipotensión o pirexia, sino que también están los síndromes de lisis tumoral. ¿Y por qué? Porque por definición de la OMS, una reacción infusional es aquello que sucede durante las primeras 24 horas de administrar el tratamiento. Esto es lo que se llama reacción infusional. Por tanto, aquí también se incluyen los síndromes de lisis tumoral. ¿Cuándo suceden estas reacciones infusionales? Suceden normalmente a las 2 horas de la administración. Suelen ser precoces y en el segundo día hay muy pocas, francamente muy pocas. Suceden sobre todo el primer día a las 2 horas, de 2 a 5 horas hay algunas, pero sobre todo el pico, digamos, es entre la hora y las 2 horas es cuando suceden estas reacciones infusionales. Por tanto, los datos de esta safety es que pues el green produce la toxicidad que ya conocíamos en el CLL11, las tasas de reacción infusional con las dos medidas, dividiendo la dosis o dando premedicación 12 horas antes, es muy similar y ahora estamos analizando los datos de la combinación de las dos medidas. En cualquier caso, hemos reducido la tasa de reacciones infusionales a un 10%. Tengo que decir, por ejemplo, en nuestro centro, que ya hemos tratado más de 30 pacientes con obinutuzumab, hay una curva de aprendizaje con
con el uso. Las enfermeras ya han perdido el miedo, al principio había un poco de miedo con el uso y ahora ya nos hemos relajado todos un poquito. Recuerda la historia del rituximab. El rituximab también teníamos reacciones infusionales y con el tiempo se van desapareciendo. ¿Qué pacientes tienen reacciones infusionales? Aquí me sabe mal discrepar del doctor Moxi de lo que ha opinado. Hay dos tipos de reacción infusional. La más frecuente es por liberación de citoquinas, es la que se observa en este intervalo que les he comentado, de 2 a 12 horas. Y sobre todo lo que se observa en un estudio hecho por un grupo inglés es que hay una liberación de interleuquina, sobre todo interleuquina 6. De hecho, estamos participando en un ensayo de combinar obinutuzumab con inhibidor de interleuquina 6 también de Roche, que es un estudio muy interesante, pero para el gerente del hospital no creo que le guste la combinación de estos dos fármacos tan caros. No creo que esté muy feliz si da unos resultados positivos. En cualquier caso, está esta combinación, interleuquina 6, y después está esta reacción anafiláctica pura que ustedes tienen que conocer, que es la que sucede al cabo de minutos de la administración del obinutuzumab. Es una reacción muy severa, una reacción muy grave, y esta está mediada por IgE, no está mediada por citoquinas, sino que es una liberación clásica por IgE, y es muy infrecuente, pero es muy grave. Si esto sucede, si hay realmente una reacción anafiláctica, el paciente tiene una contraindicación formal a recibir tratamiento con obinutuzumab. O sea, la mayoría de las reacciones suceden a las 2-12 horas. ¿Qué pacientes están con riesgo? Los pacientes que tienen una alta expresión de CD20 y CD16 y además los pacientes que tienen una alta carga tumoral. Se ha visto que hay más reacciones infusionales a mayor recuento linfocitario, con esplenomegalia, con estadios avanzados. Es decir, estos pacientes tienen mayor riesgo y los pacientes también que usan tratamientos hipotensores. Estos son los pacientes con alta carga tumoral y muchas comorbilidades. Estos son los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar esas reacciones infusionales que hemos comentado. Finalmente, cuando presento los datos del GRIN, la gente me pregunta datos de eficacia. Pues esto sí que no lo puedo contar. Aquí tienen la comunicación oral que va a haber este año en ASH. Esto se va a presentar, yo creo que es el lunes. El lunes se va a presentar la eficacia de la combinación obinutuzumab con bendamustina en pacientes no tratados previamente. Es un subgrupo de análisis del GRIN. Ya han visto que era una de las ramas que se analizaba con casi 200 pacientes. Esto lo presenta Stefan Stelgenbauer, que es junto conmigo, somos los autores de esta publicación. Entonces, no les puedo dar datos porque esto es una comunicación oral y los resultados están embargados por la Asociación Americana de Hematología, pero sí les puedo sonreír, les puedo decir que el tratamiento es muy activo y que consigue una tasa de enfermedad residual negativa espectacular. No puedo decir más datos, pero pues sepan que es espectacular lo que se consigue con esta combinación. Muy bien, por tanto, ¿qué medidas, esto es de cara sobre todo a ustedes y a enfermería, qué medidas hay que hacer para evitar las reacciones infusionales? Pues sobre todo premedicar al paciente y no paro de insistir en que hay que dar los corticoides por lo menos 1 hora antes de la administración del obinutuzumab. Esto es un consejo muy importante porque a veces en las dinámicas de los hospitales de día llega el paciente, la enfermera le pone la vía intravenosa, le da el corticoide y a los 10 minutos le está poniendo el anticuerpo monoclonal. Entonces, aquí no tiene ninguna utilidad los corticoides. No van a prevenir la liberación de citoquinas. Necesitan por lo menos 1 hora o 2 horas antes de la administración del anticuerpo monoclonal. De momento, hasta que no tengamos los datos de los safety dividido entre 100 y 900 y premedicar al paciente. Si el paciente no tiene reacciones infusionales el primer día, puede recibir los 900 miligramos siguientes a esta tasa de infusión. Se empieza a 50 miligramos hora y se va aumentando cada media hora hasta alcanzar los 400 miligramos hora. Estos son aproximadamente 5 o 6 horas el primer día de infusión. Muy bien, pues aquí acabo mi charla sobre el GRIN y obinutuzumab. Este es un
Este es un cuadro de William Turner que me gusta enseñar. William Turner es este pintor inglés. Este cuadro está expuesto en la National Gallery de Londres y es considerado uno de los cuadros de la pintura inglesa más bonitos. Lo podemos discutir, realmente es bonito, pero el cuadro se llama El Temerario y consiste en uno de los primeros barcos de vapor que había en Inglaterra, que está arrastrando a un barco de madera al desguace. Y lo pongo como metáfora de que los nuevos tratamientos están arrastrando a los antiguos pues al desguace. Es una forma de metáfora, una vena poética que tenemos de vez en cuando. El cuadro es muy bonito realmente. Eso me sirve para dar las gracias a toda la gente del Grupo Español. Les he enseñado datos del grupo cooperativo que tenemos y a todos mis amigos a los que les he usurpado las diapositivas que les he enseñado. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bosch. Ha sido espectacular la charla, creo que todos compartimos eso. Y bueno, vamos a dar ahora si hay preguntas o comentarios de la audiencia. Pablo, Raúl. ¿Qué tal, Frances? Doctor Gabuso, Raúl. ¿Cómo estás tú? Te veo. Felicitaciones por el régimen porque te veo mucho más flaco. Esto es la cámara de FaceTime. Está bien. No, el Green tiene una cohorte de pacientes tratados previamente, ¿no, verdad? Sí, también. Una cohorte. ¿Puedes adelantarnos infidentemente algún dato sobre eso? No, ¿Cara contenta o no? Cara de póker, porque no sé los resultados todavía. El estudio o lo que se ha analizado primero es bendamustina, porque va a ser el estudio o se va a aplicar el registro de Venda o Vinutuximab, y en primera línea es lo primero que se ha analizado, presentado, es lo que se va a publicar. Referente a esto puedo decir que la tasa de respuestas es magnífica, es muy profunda y diría que es tasa de enfermedad residual negativa, digamos, superior al 70% en médula ósea. Es decir, unos resultados espectaculares. La progression free survival todavía es muy joven, o sea, no sabemos cómo va a evolucionar esto. O sea, que es un estudio reciente. Hay prisa por parte de Roche de tener esto aprobado. Entonces se han presentado los datos que todavía son un poco preliminares, pero en cualquier caso la tasa de respuestas completas con análisis de enfermedad residual negativa, analizado esta vez con 8 colores, muy fiable, muy robusta, es muy potente, muy potente. ¿Y podés aproximarnos con qué combinación? Sí, Vinutuximab bendamustina. O bendamustina. Muy bien, bien, gracias. Sí. No sé, Adriana, ¿querés hacer algún comentario? Pablo, ¿alguien más? A ver, me voy a parar porque... Bueno, parece que tu charla fue súper clara, que ha cubierto totalmente las expectativas. Bueno, además contestaste algunas de las preguntas previas sobre las reacciones infusionales, que realmente no tenemos experiencia. Eso también nos da lástima porque podríamos haber tenido experiencia, pero no pudimos entrar al protocolo Green porque los tiempos regulatorios fueron demasiado largos para nosotros, pero bueno, contamos con la experiencia de ustedes y con la buenísima transmisión de resultados que nos has dado. Y bueno, la verdad que si no hay otros comentarios o preguntas, te vamos a agradecer mucho de nuevo, capaz que lo aplaudimos nuevamente porque realmente nos encantó la conferencia. También nos encantó el cuadro, estamos de acuerdo que es un cuadro precioso. Y bueno, y esperamos verte próximamente, tal vez acá. En realidad te esperamos para el Congreso Uruguayo de Hematología el año que viene. Y así que bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.